Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Entonces, imagínese usted cómo se sentiría que se abrieron sepulcros y los muertos se levantaran. Entonces hágame como una voz de miedo. Listo, bueno, hasta ahí. ¿Ya? ¿Ya se lo grabaron? Vamos a ver qué tan juiciosos ustedes son para esto de la actuación y el teatro y todo el cuento. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Bueno, vamos a volverlo a hacer. Estuvo bien buena la práctica, vean, salió chévere. Vamos a hacerlo, pero entonces métale todo el drama y todo el teatro y toda la película ahí, bueno. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Este es un versículo bien interesante, mis hermanos, porque esto pasó después de que Jesús muere. Apenas el Señor muere, sucede esto. Pasa, es un versículo que poco le prestamos atención. Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado, entregó el espíritu, o sea, muere. Inmediatamente que muere, dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Y es lo primero que vamos a ver. Recuerde usted que el lugar en el Antiguo Testamento, el lugar donde se adoraba a Dios, ¿y recuerda usted cuál era ese lugar? El tabernáculo, ¿verdad? El tabernáculo era el lugar donde se adoraba al Señor. Dios dio unas instrucciones especiales para hacer el tabernáculo. Yo creo que ustedes lo habrán estudiado alguna vez, algo especial. El tabernáculo está dividido en tres lugares: el lugar santo, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿En cuántos lugares? ¿Cuáles? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Ese era el tabernáculo, era el sitio de reunión del pueblo de Israel para ir a adorar a Dios. Hay una canción, yo no sé si ustedes la cantan en la iglesia, una canción que dice, llévame al lugar santísimo. Usted sabe que a veces nosotros cantamos esa canción y no tenemos ni media idea lo que significa. Para usted poder entender lo que es el lugar santísimo, usted tiene que saber qué es el tabernáculo. Entonces, el tabernáculo, como lo veíamos anteriormente, estaba dividido en tres lugares. ¿En cuáles? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Digamos que de aquí para allá era el atrio, de aquí para allá era el lugar santo y de aquí para allá era el lugar santísimo. El pueblo de Israel solamente tenía acceso al atrio, el pueblo como tal. En el atrio era donde la gente iba a llevar sus sacrificios, por eso allí estaba el altar del holocausto, en el atrio estaba el altar del holocausto, que era donde la gente llevaba sus sacrificios para el perdón de los pecados, porque antes no era como hoy, que si usted y yo cometemos un error, usted va donde el Señor y le pide perdón. Antes, si cometíamos un pecado, lo que había que hacer era ofrecer un sacrificio. Por eso estaba el altar del holocausto. En el atrio estaba el altar del holocausto y estaba otro instrumento que era la fuente. En la fuente los sacerdotes se lavaban sus manos y sus pies para ofrecer los sacrificios. A ese lugar solamente podía entrar, tenía acceso el pueblo, ¿verdad? Aquí entonces, ¿qué estaba? El lugar santo. Ya aquí al lugar santo no podía entrar el pueblo. Solamente podían entrar los sacerdotes. Solamente los sacerdotes. El pueblo no podía entrar, solamente los sacerdotes. Y después del lugar santo, ¿qué estaba? El lugar santísimo.
Y al lugar santísimo, ¿quién podía entrar? El sacerdote, el sumo sacerdote Aarón. Y podía entrar una vez al año, ¿verdad? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Recuerde usted, si se acuerdan de pronto que hayan leído por allí, estudiado, ¿qué había en el lugar santo? El arca del pacto, ¿verdad? El arca del pacto. Y dentro del arca, ¿qué había? La vara de Aarón, los mandamientos y el maná, dentro del arca. Por eso que usted lee la palabra, el arca, cuando David llevaba el arca, cuando el pueblo llevaba el arca. Bueno, entre ese lugar y este lugar había un velo, ¿verdad? Eso en cuanto al tabernáculo. Recordemos nosotros que ya después el tabernáculo era como una iglesia que se podía transportar a diferentes lugares, de acuerdo a donde el pueblo de Israel saliera, entonces el tabernáculo era armado en ese lugar. Después entonces del tabernáculo ya no está el tabernáculo, sino que Salomón construye el templo. Pero el templo tenía las mismas divisiones del tabernáculo, sino que ya no era una carpa, sino que era un edificio, si pudiéramos decirlo así. Sí, una construcción ya como tal, no era carpa, sino una construcción, pero tenía la misma división. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El pueblo llevaba allí los holocaustos, aquí entraban los sacerdotes y el que podía entrar aquí era el sumo sacerdote Aarón. ¿Alguna vez ustedes vieron las vestiduras del sacerdote? Allá, si uno entraba y estaba en pecado, moría. Y lo más tremendo era que ¿quién lo sacaba? Por eso era que los sacerdotes, el sumo sacerdote tenía una vestimenta especial y en la parte de abajo de la túnica tenía unas campanas. El sumo sacerdote tenía unas campanas. Entonces cuando el sacerdote caminaba, se movían las campanas, caminaba. Pero si llegaba aquí y ya no movían las campanas, ¿qué significaba? Que había muerto, entonces lo sacaban con un lazo porque nadie podía entrar acá. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús muere, dice la palabra que el velo del templo, ¿qué? Se rompió. El velo del templo se rasgó. Apenas muere Jesús, que el Señor entrega su espíritu y muere, suceden estas tres cosas. Dice que el velo se rompe, las piedras se parten y los muertos se levantan y ¿qué? Resucitan. Entonces eso es algo bien importante. Alguna vez había una canción de Marcos Witt que hablaba del velo, ¿verdad? Y había como una representación y se veía como una cortina que se rompía cuando Jesús muere. Pero cuando uno se pone a estudiar, el velo más o menos tenía una medida de 18 metros de altura y un espesor de 10 centímetros. Entonces no era un velo como de cortina, era una cosa que bien gruesa. Cuando Jesús muere, entonces el velo del templo se rompe, se rasga completamente. Ese velo que implicaba, ya entonces, ya no solamente el sacerdote puede entrar al lugar santísimo, pero eso es que usted y yo cantamos, llévame al lugar santísimo, porque ya no está el velo, ya usted puede entrar al lugar. Ya usted no necesita que haya un sacerdote y que le lleve sus pecados, ya usted puede entrar directamente a la presencia del Señor, ¿verdad? Pero algo importante, mis hermanos, era que este velo tan grueso, imagínense, 18 centímetros de alto y 10 centímetros de espeso, es una cosa gruesa. Dicen allí los estudiosos que ni siquiera con caballos que estuvieran amarrados y pudieran alarlo, o sea, no era fácil de romper. El velo no era fácil de romper, o sea, lo que sucedió ese día cuando muere Jesús, apenas muere Jesús, el velo del templo se rasga. Y que ese velo ese velo que estaba aquí, impedía que el pueblo normal pudiera entrar a la presencia de Dios.
¿Qué pasa? ¿Por qué muchas veces nosotros no podemos hacer cambios en nuestra vida? Mira, una de las cosas que hace el Señor cuando nosotros le recibimos en nuestro corazón y cuando empezamos a crecer en las cosas de Dios, es que Dios empieza a quitar los velos. Los velos. Usted puede de pronto estar 20-20 de visión, pero usted puede estar ciego espiritualmente. Usted puede llegar a tener un ¿qué? Un velo. Un velo. Pero el Señor lo que viene a hacer es a rasgar esos velos. Cuando nosotros en la anterior conferencia el Señor nos habla, mire, hay muchas cosas que nosotros tenemos en nuestra vida que usted cree que están bien, pero a la luz de la palabra no están bien. Pero ¿por qué usted piensa que están bien y las sigue haciendo? Porque hay un velo. Y el velo es gordo y el velo es ¿qué? Grueso. Pero la muerte de Jesús en la cruz, el hecho de tener usted al Señor en su corazón, hace que todos esos velos se rompan. Porque esos son velos muy gruesos, mis hermanos. Imagínense las herencias, cuando usted en su hogar ha crecido toda la vida viendo un hogar donde el esposo maltrata a la esposa, donde no hay un hogar bonito, sino simplemente tenemos una idea de hogar de dolor, de tristeza, de iras, de contiendas. Cuando un niño crece así, posiblemente cuando tenga su hogar va a repetir exactamente los mismos comportamientos, porque eso fue lo que vio toda la vida. Cuando a un niño le dijeron desde chiquito, el papá le dijo, los hombres no lloran. Entonces ríase usted el día de mañana para que un hombre de 50, 60 años llore. No lo puede hacer. ¿Por qué? Porque hay un velo alto y grueso que le impide ser libre. Hay hombres, estos días íbamos a visitar a una hermana, a orar por una hermana, y resulta que ella construyó su apartamento, vive con su, bueno, se separó de su esposo, pero ella con su esposo construyeron en la parte de atrás y en la parte de adelante vive su mamá, su suegra y su suegro. Entonces fuimos a ungir su casa y ella me decía, pastor, ella me presentó a la suegra y después me dijo, ella tiene como unos 75 de años, me dijo, y allí está mi suegro. Y me dice, y mi suegro tiene 5 mujeres, con una, pasa una semana con una, la otra semana con otra, y el señor ya está viejito, pero se la pasa en Cartagena, se la pasa en no sé qué. Y ese es los hijos han crecido toda la vida viendo ese ejemplo de vida. Esta hermana llevaba unos 15 años de matrimonio, excelente matrimonio, cuando empezó a dar cuenta que su esposo empezó a repetir, porque es obvio. Usted cuando ve que en su casa fritan los huevos de una manera, el día que usted se case, pues los va a fritar como usted toda la vida los vio fritar en su casa, ¿o no? Claro que sí. Entonces muchas veces se crean esos velos donde yo hago cosas que para mí son perfectamente naturales. Para mí son naturales, o sea, no le veo ningún problema. Pero el Señor quiere que en esta mañana se rompan velos gruesos que nos impiden la libertad, que nos impiden tener hogares en bendición. Lo mismo, teníamos esos velos, por ejemplo, esos velos donde me dicen, no, es que el hombre tiene que ser duro, el hombre tiene que hablar fuerte, el hombre no puede mostrar cariño, porque si no, entonces pierde su hombría y entonces ya nadie le hace caso. Eso es un velo. Claro, eso es un velo, ¿verdad? Eso es un velo. Entonces el hombre no se ve. Hay hombres, mire, hay hogares que se pelean y se contentan, pero nunca se han pedido perdón. Porque hay un velo gordo, alto y grueso. Tienen peleas, duran 3, 4 días bravos,
Se contenta, pero se contenta pues porque se contenta, pero nunca ese esposo le ha dicho, mi amor, perdóname, me equivoqué. Nunca, lo pasaron. Y es necesario, como también la mujer, es necesario. Y cuando no podemos hacer esos cambios es porque hay velos que nos impiden. Un velo, imagínense un velo, cuando colocamos un velo, nos impide ver más allá. Nos impide ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál es la bendición que Dios tiene para nosotros? De pronto usted sale de este lugar y alguno dirá, pues no, yo pues no veo necesario eso, nosotros vivimos bien, así estamos bien. ¿Qué quiere decir? Que hay un velo grande y grueso, que no les impide ver, ver lo que Dios puede hacer con ustedes. Entonces, mis hermanos, el Señor, uno tiene que orarle mucho al Señor y decirle, Señor, quítame todo velo, toda venda. Usted sabe por qué hay mucha gente en la iglesia que no puede diezmar, porque hay un velo que les impide ver lo que hay más allá cuando yo ofrendo y cuando yo diezmo. Porque cuando van a diezmar hacen cálculo y dicen, no, y si usted humanamente se pone a hacer cálculos, el diezmo a usted le alcanza para pagar una cantidad de cosas. Y el que tiene el velo dice, no, yo no, ay Dios sabe, pero yo cómo voy a descompletar, pero yo no voy a hacer, no, mejor yo no lo pago. Eso es un velo. Pero cuando ese velo es quitado, usted dice, no Señor, primero lo tuyo, tú te encargas de lo mío, y Dios lo hace. Pero a muchos los tiene por años así, porque ese velo está que les impide ver, ellos no pueden ver. La gente que no puede ofrendar, que no puede diezmar, es porque tiene un velo que les impide ver que cuando ofrenden y diezmen van a ser multiplicados, porque usted le está obedeciendo a Dios. Y así en todas las áreas. Entonces tenemos que decirle al Señor, Señor, ¿qué velos tengo yo? Es que a mí no me parece que eso sea así. Mis hermanos, usted tiene que alinear su parecer de acuerdo a la palabra. Porque cada uno, para cada uno, en Proverbios dice que para cada uno de nosotros lo que hacemos es bueno. Si usted le pregunta a un ladrón que se levanta a las 6 de la mañana, muchas veces más temprano que alguien honrado, y se levantan 6, 7 de la mañana y ya están robando, para ellos, según su parecer, eso es bueno porque ellos tienen que llevar alimento a su casa. Y es su trabajo. Y se echan la bendición y hacen todo y le dicen a la esposa, a los hijos, mi amor, me voy a ir a trabajar, y los niños saben en qué trabajan y todo eso, es normal, en su propio parecer. Pero cuando ese pensamiento lo alineamos con la palabra que dice, eso es robo. Y a veces nos pasa lo mismo. No, yo no, es que yo no creo, sí, es que hay que perdonar, pero yo perdono, pero no olvido. Es de acuerdo a su parecer. Pero cuando vamos a la palabra, el Señor dice, yo te perdoné, y así como yo te perdoné, tú tienes que perdonar. Entonces son quitados los velos. ¿Por qué no crecemos muchas veces en el hogar? Porque tenemos muchos velos. Y el Señor en esta mañana ha venido quitando velos. Porque tal vez a medida que usted va escuchando la palabra, el Señor le va hablando y el Señor le está diciendo, uy sí Señor, uno allá calladito, de pronto usted ni lo demuestra, pero allá dice, Señor, esto es para mí, o en esto estoy fallando yo, o uno se da cuenta de eso, uno nada más la carita la cambia y tenaz, uy, no sé qué, porque en ese momento se están quitando los velos, quitando las vendas, y todos los días esa debe ser nuestra oración. Señor, quita los velos que me impiden ver lo que tú tienes para mí, que me impiden cambiar. Cuando en el matrimonio alguien es, el esposo es un poquito tenido, tacaño, que se dijera, es porque hay un velo que le impide ver que nuestro Dios es un Dios de abundancia.
Hay hombres que le dejan a la esposa 5,000 pesos para el desayuno, para el almuerzo y para la comida y le piden las vueltas. Pero ellos piensan que está, ¿qué? Bien. Mire, hay hombres y hay mujeres que se creen muy buenos esposos. Que si usted le pregunta, dice, ay no, yo he sido muy buen esposo. Ella tiene que darle gracias a Dios por ese esposo que tiene. Y la esposa también. Hay mujeres, y mire, sucede más a veces en las mujeres. Hay mujeres que nos creemos muy buenas esposas. Y uno saca pecho y uno dice, no, yo soy muy buena esposa porque yo no he mirado a ningún otro hombre, porque yo siempre es el primer hombre que conocí, con ese estoy, y se cree una buena esposa. Pero cuando usted se alinea con la palabra, cuando usted empieza a estudiar la palabra, empiezan a salir una cantidad de cosas. Usted dice, ay Señor, yo no soy tan bueno como creyera. Pero ¿por qué nos creemos buenos? Porque hay un velo. Mire, en el libro de Malaquías fue escrito para los sacerdotes. Y el Señor a los sacerdotes les hace un llamado y les dice, ¿dónde están mis ofrendas? ¿Dónde están mis ofrendas? Recuerde que la labor del pueblo era traer las ofrendas, los animales, los cabritos, las palomas, y presentarlas, traérselas a los sacerdotes, y los sacerdotes presentaban esas ofrendas. ¿Sí está claro la labor de los sacerdotes? El pueblo, dale mucha atención a esto, el pueblo traía los animales, traía la tórtola, traía el animal de acuerdo al pecado y se lo daba al sacerdote, y el sacerdote lo presentaba para perdón de pecados. Y el Señor en el libro de Malaquías, el Señor le dice a los sacerdotes, ¿dónde están mis ofrendas? No me gustan vuestras ofrendas. Y entonces los sacerdotes, que podría decir hoy los pastores, digamos, los sacerdotes dicen, ¿cómo así que dónde están las ofrendas? Y ahí están, Señor. Nosotros te las trajimos, ahí están, mira, ahí está la oveja, ahí está el cabrito, ahí están. El Señor dijo, sí, ustedes me han traído las ofrendas, pero ¿qué clase de ofrendas me han traído? Lo cojo, lo manco, lo ciego y aún lo robado. ¿Qué hacían los sacerdotes? Cualquier ofrenda, no importa. Y resulta que en Levítico había un mandamiento, que el animal que se presentara como ofrenda tenía que ser perfecto. ¿Por qué tenía que ser perfecto? Porque era tipología de Cristo. Entonces el animal tenía que traerse el mejor animal, pero ¿sabe qué hacían los sacerdotes? Ofrecían los cojos, los mancos, los ciegos. Mire, dice Levítico que ni siquiera con testículos amagullados podían llevar un animal, tenía que ser perfecto. Pero los sacerdotes cogían los más malos y los buenos se los quedaban ellos. Pero cuando el Señor les llama la atención y les dice, no aceptaré más eso de vuestras manos, no acepto más esas ofrendas, ellos, ¿sabe qué dicen? Señor, ¿pero qué te hemos deshonrado? Señor, ¿pero qué hemos hecho de malo? Nosotros hemos presentado nuestras ofrendas. ¿Qué había en ellos? Ellos pensaban que estaban bien. Y yo pienso que esa es una de las peores circunstancias en las cuales se puede estar uno como cristiano, pensando que está bien cuando en realidad está mal. Porque cuando usted sabe que está mal y que está enfermo, usted busca un médico o busca la medicina. Pero cuando usted piensa que está bien, usted no busca nada y usted piensa que está bien. Y muchas veces nosotros aquí usted dirá, pero esa charla no es para mí porque yo soy muy buen esposo. Mire, yo llevo la comida, yo no hago sino trabaje y trabaje, yo eso no es para mí. Hay un velo, querido hermano. No, eso no es para mí, si yo soy muy buena esposa, yo no hago sino cocine, planche, no sé qué. Usted puede cocinar bien, planchar bien y todo, pero su corazón puede estar mal. Entonces hay un velo. Pero Dios, esa es una de las recompensas o de las maravillas de su muerte en la cruz, que Él apenas muere, el velo se rasga. Entonces tenemos que orarle al Señor y decirle, Señor, quítame todo velo que me impide ver mis errores. Porque los velos nos impiden ver las cortinas. Y es que este no era un velo. Esto era como una cobija, ¿cierto? Gruesa.
Y a veces, ¿cuántos? La de tres, como tres de tres tigres, yo creo. Y muchas veces eso es lo que hay en nosotros. Hay tanto velo que uno se cree el superhombre, la supermujer, ¿no? Y uno cree que tiene el hogar más lindo. ¿Por qué? Porque no se ha separado. Pero cuando vamos a lo profundo, pero Dios ha venido a quitar esos velos. Amén. ¿Qué pasa después? Dice entonces la palabra. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y aquel velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. ¿Y qué sucedió también? La tierra tembló y las rocas se partieron. Ya tenga presente ese versículo tan bonito. A mí me gustó mucho ese versículo cuando tal vez muchas veces lo había leído, pero no he estudiado. Se rasga el velo, tiembla la tierra y las rocas se parten. Y ese es el poder de Dios. ¿Por qué muchas veces no cambiamos? Porque tenemos el corazón como una roca. ¿Y qué le entra a una roca? Y hay gente que puede escuchar las prédicas. Mire, puede venir, a veces hay personas que van de un lugar a otro buscando. No es que yo quiero que Dios, es que estoy buscando que Dios me hable. Y van a una iglesia, y después van a la otra, y después van a la conferencia, y después van a un lugar, y es que estoy buscando que Dios me hable. No, el problema no es que Dios le hable, el problema es que ellos tienen el corazón duro. Y así venga el mismo Jesús, su corazón es tan duro, que no entiende. Y una de las cosas que nosotros tenemos que ministrarnos a nosotros mismos, decirle: Señor, quita toda dureza de mi corazón. Porque cuando hay dureza usted no entiende y no le entra nada. No le entra la palabra, no le entra un consejo. Un corazón duro es un corazón orgulloso. Nada le entra. Y si usted quiere tener un corazón, un hogar en victoria, usted tiene que dejar a un lado la dureza. Porque el Señor dice: antes de la caída está el orgullo. El corazón orgulloso es un corazón duro. Cuando usted dice: yo voy a esperar, después de este retiro yo voy a esperar a ver qué hace mi esposa, y de acuerdo a lo que haga mi esposa, pues yo también actúo. Usted tiene un corazón de piedra. Porque el que es sensible es obediente. Y cuando usted va a ser obediente independientemente si ella actúa o si no actúa, usted va a ser obediente por Dios. Pero Dios tiene el poder para romper todo corazón de piedra. Su esposo puede ser muy duro, su esposa puede ser muy dura, pero nadie se puede resistir al poder de Dios. A Dios no le queda a nadie grande. Es más, cuando hay gente tan dura, cuando hay hombres tan... Mire, nosotros en la iglesia tenemos un hermano, una hermana. Ella hace unos 15 años la conocemos nosotros. Yo me acuerdo que ella llegaba a la iglesia, ella es servidora de la escuela dominical, y ella llegaba a la iglesia y su esposo la llevaba. Y el esposo la dejaba en la esquina, y el esposo la llevaba en moto. El esposo tenía piercing aquí, piercing en la, mejor dicho, de todos lados. Pero él la llevaba hasta la esquina, y cuando él llegaba a mediodía a recogerla, todo el mundo le avisaba, porque eso era un ogro. Le decía: ya llegó su esposo, y eso todo el mundo la ayudaba para que saliera, porque el hombre con la mirada nomás, y él la dejaba en las que él no se acercaba a la iglesia. Y duro, y ella lo invitaba, le decía: John, a mí no me hable, yo ni muerto entre ese lugar, ni muerto entre la iglesia. Bueno, hoy usted ve a ese hombre y es de los mejores servidores de la iglesia. Mi hija el otro día veía unas fotos, porque la hermana le mostró unas fotos, y mi hija no alcanzó a conocerlo a él, o no se acuerda, sí lo conoció porque ella estaba chiquitica, pero no se acuerda de él. Cuando ella le mostraba la foto y decía: ¡ay! El hermano era así. O sea, eso fue una cosa que usted no, si no le muestran las fotos y si no lo hubiera visto uno, no se imagina que él sea hoy quien es.
Y es el hombre más noble y el hombre más servidor y se ríe. Yo le decía, ¿se acuerda, hermano, cuando usted? Todos le teníamos miedo y ahorita es un hombre. Pero eso no es algo humano, es el poder de Dios. Porque Dios tiene el poder para transformar el corazón de piedra. Pero a veces el corazón de piedra para usted es el de otros, pero resulta que es el de uno mismo. Cuando usted no tiene la capacidad de perdonar, cuando usted no pone por obra lo que dice la palabra en cuanto al esposo, en cuanto a la esposa. No, yo tampoco. Y a veces uno se ufana como esposa, dice, no, yo ya pegué el precio, yo ya que se atienda al solo, yo ya me cansé. Mi hermana, dice el Señor en su palabra, no os canséis de hacer el bien porque a su tiempo segaréis. No se canse. Yo sé que uno a veces se cansa. A veces uno se cansa de dar y de dar, pero no se canse porque la recompensa viene de Dios. Dios no miente. Si usted ha sembrado, va a cosechar y va a cosechar bien. Pero no se canse. No permita que el enemigo endurezca su corazón. Dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Usted tiene que cuidar que su corazón no se endurezca. No, es que ya nuestro hogar, pues es que ya ni palabras de amor, a mí ya no me sale nada. Entonces examine, porque si ya no le sale nada, es que su corazón está como una piedra. Es que yo ya no encuentro ni palabras, que de mí no se me ocurre nada, ¿de qué vamos a hablar? Hay hogares que dicen, no, pero ¿qué? Yo le decía el otro día a una pareja, ¿ustedes por qué no se van unos 2 días? Ay, no, pastora, ¿y yo qué hablo con él? Le dije, ¿cómo así que qué habla con él? Si eso es, bueno, yo no tengo nada que hablar. Eso es cruel, fuerte. Yo no tengo nada que hablar, es que ese no habla. Y la verdad es que no habla, él es sí, no. Duro, es duro, y es así. Entonces uno dice, ¿yo qué voy a ir con un hombre que...? Nosotros estuvimos descansando una vez en un lugar, en La Unión, y estábamos en la piscina, y al lado de la piscina había una pareja. Nosotros nos metimos a bañar con nuestra hija como a las 9 de la mañana, y estuvimos toda la mañana, y esa pareja estaba al lado de la piscina en una mesita así. Estuvieron 4 horas sentados ahí, pero las 4 horas que estuvieron estaba él con el celular y ella con el celular. Esa es la relación de la gente hoy. Esa es la relación de la gente hoy. Porque el enemigo, ¿qué? Endurece el corazón. Ahora, la tecnología es una bendición, pero es un problema también. Porque antes usted por lo menos llamaba a su esposa, ahora ya es todos por WhatsApp. Porque nuestro corazón se endurece. Entonces usted y yo tenemos que decirle, Señor, quítame el velo que me impide ver. Y Señor, cuando el Señor quite el velo, usted se va a dar cuenta cómo está su corazón. Y muchas veces el corazón de uno está duro. Ya no quiere, porque han sido tantos los golpes, porque ha sido tantas veces que usted ha perdonado, porque yo no sé cuántas veces y lo mismo. Pero mi hermano y mi hermana, si usted se mete con Dios como es y se alinea con la palabra, Dios es un Dios de milagros. No permita que su corazón se endurezca. No permita que su corazón se endurezca. Dice la palabra, hay palabras, dice la escritura, hay palabras que son como golpes de espada. Hay hombres que nunca han tocado a su mujer físicamente. Y ellos se ufanan y le dicen, yo no me atrevería a tocar, a pegarle a una mujer. Pero con sus palabras les han dado unas muendas terribles. Porque hay palabras que son muy hirientes. Si yo lo hubiera pensado bien para casarme. Eso es una palabra, entonces, claro, se equivocó, yo soy una equivocación. Si yo hubiera. Hay palabras que llegan a lo profundo del corazón y marcan completamente. Porque el corazón, ¿qué pasa con el corazón? Se endurece.
Por eso uno tiene que pelear en el hogar, porque el corazón de ninguno de los dos se endurezca, sino que tengamos un corazón sensible y un corazón moldeable, que lo que Dios quiera hacer, produzca. Y mire lo que sigue diciendo la palabra. ¿Qué pasa? Dice el Señor: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, se entregó al Espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. ¿Usted se imagina ese suceso? Muere el Señor, se rasga el velo, tiembla la tierra, se parten las piedras y empiezan a levantarse los muertos, resucitan y empiezan a aparecer a la gente. ¿Te imaginas el susto? Pero ese es el poder de Dios. Que todo lo que esté muerto en su hogar tiene la capacidad de resucitar. Y no resucita. ¿Para qué resucitaron ellos? Se pararon, resucitaron y dijeron, listo, ¿sí? ¿Para qué resucitaron? Se mostraron al pueblo. Cuando algo resucita es para que usted le muestre a otros. Para que ustedes vayan un día y para que usted vaya a la empresa, mi hermano, y usted diga, mire, si se puede tener un hogar feliz, si se puede restaurar un hogar, porque Dios lo hizo conmigo. Mire, yo antes era así, antes era duro, yo antes era machista, pero Dios habló a mi vida y ahora soy diferente. Mire, cambie. Cuando Dios hace algo en uno, es porque Dios quiere que eso lo compartamos a otros. Él resucitó, los muertos, los que estaban muertos, resucitan y van y se muestran. Usted tiene que mostrar lo que Dios va a hacer en su hogar. Amén. Usted tiene que mostrar lo que Dios va a hacer en su hogar. Aquí Dios a usted lo está capacitando, pero la próxima vez que haya un retiro, usted tiene que traer otra pareja. Eso es mostrarse a otros, ¿o no? Usted se imagina que uno tenga la cura contra el SIDA. Que uno descubra la cura contra el SIDA y coja y la esconda y no le cuente a nadie. ¿Cómo se catalogaría una persona así? Dura, envidiosa, egoísta. Pero eso es lo que hacemos muchas veces. Usted tiene la cura para muchos hogares, pero usted no es capaz de decirles y hablarles, sino que se escondió. Si Dios los trae aquí es porque Dios tiene un propósito con cada uno de estos hogares. Y que ustedes tienen que llegar desde hoy, y hoy en su casa, en la tardecita, en la nochecita, usted tiene que llegar a reflexionar con su esposo, con su esposa, decirle, bueno, vamos a quitarnos el velo, vamos a orarle al Señor y que nos quite la venda, vamos a quitar este corazón de piedra, porque puede resucitar lo que está muerto, y apenas empiece a resucitar, vamos a actuar, porque le vamos a dar a otros lo que Dios ha hecho en nosotros. Dios tiene el poder para resucitar lo que está muerto. Dios tiene el poder. Cuando yo escucho charlas, uno escucha muchas charlas del hogar y gente que habla del hogar, y hay gente que siempre dice, el otro día yo estaba en una peluquería y estaban alistando, preparando una novia, muy linda, muy hermosa, y las señoras que estaban viendo allí la novia decían, ay, tan linda, pero qué pesar, no sabe lo que le espera, ay, mi hijita, y le decía, ay, pobrecita la niña, porque eso la tenían, era, ay, mi hija, tenga mucha paz, eso es muy duro, eso es de aguantar, y la tenían, era así. Cuando yo estaba escuchando, y yo me iba a quedar como callada, como cuando hace uno dice, ay, ¿yo para qué me meto en esto? Y el Señor me dijo, bueno, aquí están estas mujeres hablando y evangelizándola. Y usted que tiene la verdad, y eso fue como el Señor, entonces me dio la oportunidad. Le dije, ¿cuándo te casas? Me dijo, hoy en la noche. Ay, ¿cuánto llevas de novia? Bueno, llevo 2 años. Te felicito. Vas a tomar la mejor decisión de tu vida. Solamente que Dios sea gobernando tu hogar. Y empecé a hablarle y ella empezó a llorar.
Ay, gracias porque mire lo que me está. No escuches esas voces. Si tú te metes con Dios, Dios te va a dar un hogar en bendición. Y eso es lo que Dios quiere. Dios resucita para que usted resucite a otros. Para que usted traiga a otras hermanas y le diga, hermana, sí se puede ser la mujer virtuosa, sí se puede. Sí se puede. Sí se puede tener el hogar que Dios quiere que nosotros tengamos. Sí se puede. Sí se puede. Porque Dios tiene, cuando Él muere, y esas son las bendiciones de la muerte de Cristo en la cruz, que Él no quedó muerto. Él resucitó, pero cuando Él muere, el velo se rasga, la tierra tiembla, las piedras se rompen y los muertos resucitan. Y eso sucede en su hogar. El velo se rasga porque hoy el Señor está quitando un velo, ¿o no? Yo veo con la gente y así en todo lado, cuando predica, cuando uno hay cosas que desconoce, uno, ay, sí, ay, y yo veo cuando anotamos, es que el Señor está quitando un velo, ¿verdad? Usted dice, claro, tremendo, por eso voy a anotar, eso es que está quitando un velo. Y cuando usted empieza a decir, Señor, voy a obedecer tu palabra, el Señor está quitando el corazón de piedra. Guarde su corazón, cuide su corazón. Dígale al Señor, Señor, que yo pueda tener un corazón sensible para cambiar. El hombre que cambia es un verdadero varón. Varón no es el que grita, varón no es el que manda. Claro que el varón tiene que tomar autoridad, pero la autoridad de Dios. La mujer de Dios se somete, la mujer de Dios es humilde. La mujer de Dios no levanta un grito con un grito al esposo. Ella no es la que gobierna, no. Si tú eres la que gobiernas en el hogar, estás en la función equivocada. Tú tienes que alinearte con la palabra porque hay un orden divino y el orden divino es el que Dios bendice. Y si tú eres cabeza, porque tu esposo no es cabeza, dile, Señor, mira, este no es el orden tuyo. Yo no soy la que tengo que estar alineando a mis hijos, porque muchas veces la que ordena todo es la mamá y el papá. No, Señor, es el sacerdote. Clame, mi hermana, que Dios ordene. Que Dios ordene el diseño, pero nos tenemos que mover bajo el diseño de Dios. Pero primero son las vendas, el velo el que se tiene que romper. Segundo, las piedras se rompen y todo resucita en el Señor. Amén. Todo resucita. Todas las áreas. Mis hermanos, aún esa parte íntima que está muerta, resucita en el nombre del Señor. No es pecado que usted en su oración le diga, Señor, dame pasión. No es pecado, usted no está pecando. Está pecando si le pide pasión por otro hombre que no sea su esposo o su esposa. Pero no está mal, Él le escucha, Él lo sabe. Es más, Él lo sabe, le está esperando que usted se lo pida. Señor, este hombre a mí ya no me produce ni un mal pensamiento. Dígale al Señor, Señor, pero esto está mal, esto es diabólico, esto a ti no te agrada, Señor. Lléname de ti y que se pueda renacer ese amor y pueda renacer esa entrega. No está mal, hágalo porque Él es su papá y el que los creó. Él puede resucitar eso. Él puede resucitar su economía. Aquellos que están pasando por una situación económica difícil, y en las situaciones económicas difíciles es donde se conoce de qué está hecho el hogar. Porque cuando tenemos todo, cuando el esposo lleva la plata, cuando está todo bien, pero cuando llega la situación, ahí sí sabe quién es quién. Pero si usted está metido con Dios, Dios resucita. Pero resucita, ¿para qué resucita? Para que usted traiga a otros. Para que usted, es su deber ir donde otros y decirles si hay oportunidad para restaurar otro hogar. Dios sí puede restaurar, Dios sí puede dar amor, Dios sí puede restaurar lo que se ha perdido. Es su responsabilidad y Dios les va a poner al lado parejas. Gente que Dios se las va a colocar al lado. ¿Sabe para qué? Para que usted les comparta, les diga, si el Señor restauró mi hogar, el Señor lo hace contigo.
Entonces, mire mi hermano, 3 cosas importantes. ¿Qué hace Dios en nuestro hogar? Quita el velo, rompe las piedras. Él tiene la capacidad de romper las piedras. No hay áreas duras. Todas las áreas Dios las cambia. Mire, hay gente que no cambia. ¿Sabe por qué? No porque Dios no pueda, sino porque nunca se dispone. Porque Dios no obliga a nadie. Usted no espere que Dios aquí le diga, que usted salga y le diga, bueno, Señor, yo quiero ser el hombre más cariñoso, y que usted salga aquí de la reunión y le invada con un aceite del cielo cariño, y que usted mañana amanezca dando besitos por todos lados. No, eso no sucede así. Usted hoy toma la decisión, pero usted tiene que empezar a trabajar, ¿verdad? Si usted está esperando a que le salga, no, pues cuando me salga ese amor, entonces yo llamo a mi esposa. No le va a salir porque el diablo lo va a impedir. Usted le tiene que salir a una en contra de lo que siente. Usted tiene que levantarse mañana temprano y mirar a su esposa, y así con el nudo en la garganta y como que no le sale y no le sale, pero decirle, mi amor, te. Ay, ¿cómo le digo? Te amo. ¿Qué, mi amor? No, ya, usted escuchó, no me lo... Va a ser así, hasta que después le va a salir con libertad. Usted resucita, pero si resucita es para resucitar a otros. Amén. Coloquémonos en pie, mis hermanos, y digámosle en oración al Señor en esta hora. Quítame todo velo. Dígale, Señor, quítame todo velo. Quita todo velo de mi vida, quita todo velo de mi hogar, quita todo velo. Dile, Señor, quita. Tal vez usted a veces ni se examina. Mire, nosotros tenemos que hacernos, dicen los médicos, que después de los 40 años tiene que, por lo menos una vez al año, ir a hacerse un chequeo. ¿Sí han escuchado ustedes eso? Después de los 40 tiene uno que ir a hacerse un chequeo y que lo examinen de pies a cabeza. A veces eso no lo cumplimos, pero espiritualmente, y es necesario, espiritualmente tenemos que hacer lo mismo. Usted tiene que hacer un chequeo. Usted tiene que hacerse un chequeo espiritual, pero usted no se lo puede hacer usted solito. No se lo puede hacer usted solito. Usted no se puede hacer un chequeo espiritual solito. ¿Sabe por qué? Si usted, ¿no le ha pasado que usted a veces dice, ay, estoy enfermo, me duele la cabeza? Yo el otro día tenía un dolor de cabeza. A mí poco me duele la cabeza, pero me dio un dolor de cabeza fuertecito. Y yo le decía a mi esposo, me duele la cabeza, me duele la cabeza. Hasta que fue tan fuerte el dolor en la cabeza que fui al médico. Yo que casi no voy, la verdad. Pero cuando fui al médico, no era la cabeza lo que me estaba doliendo. O sí me estaba doliendo la cabeza, pero de ahí no era la raíz del dolor. ¿Sabe cuál era la raíz del dolor? Tenía una infección en el ojo. Y bueno, gracias al Señor me lo trataron y me aplicaron una cantidad de cosas y bien. Pero ¿a qué va el ejemplo? Que usted no se puede examinar usted mismo. Usted tiene que ir donde el especialista. Porque usted puede decir, ay, yo estoy bien, yo me siento bien. Usted no ha escuchado hombres que dicen, ay, yo me siento bien. Cuando van, tienen el colesterol. No se han muerto por misericordia. Solo nos podemos examinar con el especialista. Y el especialista es Jesús. Amén. Levante sus manos y dígale, Señor, aquí estamos, Padre. Y te pedimos, Señor, que tú quites toda venda. Quita toda venda de nuestro hogar, Señor amado. Quita toda venda, todo aquello que nos impide, Señor. Mira que tal vez no hemos analizado muchas cosas de nosotros, Señor, muchas cosas de nuestra vida.
Pensamos que estamos bien, Señor, tal vez clamamos por otros, pedimos por otros. Señor, pero hay tantas vendas, Señor amado. Pero yo te pido hoy que tú, Señor, como lo hiciste allí en la cruz del Calvario, apenas mueres, Señor, ese velo se rasga, Señor. Yo te pido que tú rasgues esos velos hoy, Señor. Esos velos que haya en cada hogar, Señor, rásgalos, Señor amado. Quítalos por más gruesos que sean, Señor amado. Por más gruesos que sean, Señor, rasga, Señor, ese velo, Señor. Ese velo de apariencia, Señor, ese velo. Rásgalo ahora, precioso Rey, te lo pido, Señor. Glorifícate de una manera sobrenatural, Señor. Quita todo corazón de piedra, Señor, porque tú tienes el poder para partir las piedras, Señor amado. Tú tienes el poder para partir las piedras, Señor, tú tienes el poder. Quita todo corazón de piedra, Señor, en esta hora, Padre. Lo que no nos ha dejado cambiar, lo que no nos ha dejado avanzar, Señor, quítalo ahora, Padre. Quítalo, precioso Dios, quítalo, Señor amado. Quita esa terquedad, esa dureza, esa soberbia, Señor amado. Y resucita todo lo que esté muerto, Señor, resucítalo. Resucita todo lo que esté muerto, Señor. Tú tienes el poder para resucitarlo. Tú tienes el poder para resucitarlo, Señor. Tú tienes el poder. Tú tienes el poder para resucitarlo, Señor amado. Te lo pido. Te lo pido, precioso Rey, glorifícate. Glorifícate, Señor, glorifícate, glorifícate, glorifícate. Mi alma te alaba y te adora, Señor. Mi alma te alaba y te exalta, precioso Rey. Resucita, Señor, lo que haya muerto en estos hogares, Señor. Resucítalo, Padre. Resucítalo, Señor. Declaramos un nuevo tiempo para cada hogar, Señor. Declaramos un nuevo tiempo, Señor. Declaramos un nuevo tiempo, Señor. Todo estancamiento se va en el nombre de Jesús. Todo estancamiento se va en el nombre de Jesús. Se va todo estancamiento, Señor. Se va, Señor, y queremos ir a otros niveles, Señor, en nuestro hogar, Señor. Queremos salir del conformismo, Señor amado. De la convivencia normal, no, Señor amado. Tú tienes cosas grandes, así como tú dices en tu palabra que había un futuro glorioso para Sion. Hay un futuro glorioso para nuestros hogares, Señor. Hay un futuro glorioso porque hay una responsabilidad, Señor, y es mostrarle a otros, Señor, que tú sí tienes el poder de restaurar hogares, Señor. Que tú sí tienes el